Y hoy vamos a hablar un poco acerca de porcentajes directamente. Dimos algunos ejemplos respecto al tema, pero hoy nos vamos a centrar en algunos ejemplos más, esto para ir reforzando. Acá, por ejemplo, nos brindan el siguiente ejemplo. Dice, el sueldo de un padre de familia es de 1,750 quetzales. Dice, más un 2% de comisión por venta. Es decir, esta persona se dedica a las ventas. Y nos hacen algunas preguntas. ¿Cuánto ganó al mes si el monto de sus ventas fue de 45,500? El inciso B, si distribuye así sus ingresos, el 10% es de alquiler, 15% de agua y luz, 50% de alimentación y 12% de gasto familiar. Nos preguntan, ¿cuánto le quedará para uso personal? Y la pregunta C, ¿cuánto tendría que vender si él quiere obtener, en este caso de comisión, 1,500 quetzales? Bueno, recuerden que acá, pues, esto es parte de todo lo que tiene que ver con la metodología de Polya, ¿verdad? Nos tenemos que ir definiendo los pasos. A ver, pues vamos a ir colocándolo aquí y vamos a tratar de resolverlo así bien ordenado. Número 1, comprender el problema. ¿Qué colocarían ustedes ahí en la parte de comprender el problema? Vamos a dejarle así un espacio para que se vea bien. A ver, tiene un sueldo, entonces vamos a colocarle aquí un sueldo base de 1,750. Lo voy a colocar solo así. Y tiene, en este caso recibe comisiones de un 2%. Este 2% sería equivalente a decir 0,02. Ahí está. ¿Qué otro dato de importancia tenemos acá? Ya me dijeron lo del sueldo, lo de la comisión. Recuerden que las preguntas del mismo problema podemos replantearlas nosotros con nuestras propias palabras. Y eso también, de cierta manera, pues es información importante para poder comprender. Ahí me dice cuánto ganó al mes si el monto de sus ventas fue de 45,000. Entonces acá, sí, para la pregunta A, tenemos que calcular prácticamente la comisión y sumarle el sueldo base. Voy a colocarlo así, ahí está. Ahí ya tengo la primera pregunta. La segunda pregunta dice, hace una distribución, prácticamente él hace una distribución de sus ingresos. 10% de alquiler, 15% de agua y luz, 50% de alimentación, 12% de gasto familiar. ¿Cuánto le queda para uso personal? Entonces ahí me están dando varios porcentajes. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Prácticamente, sumamos en este caso los porcentajes de gastos y se lo restamos al 100%, ¿verdad? Estoy como que reescribiendo, es el proceso que debemos realizar. No me están diciendo, aquí por ejemplo, no me están diciendo que yo venga y calcule cada porcentaje y después se lo reste al salario. No me están pidiendo eso, pero sin embargo, esa es una forma de resolverlo. Ojo con esto. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver las cosas, cada uno de nosotros entiende las cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, alguien puede entender lo que debe calcular cada porcentaje individual y después hacer la resta, ¿verdad? Y eso no quiere decir que esté malo, ese es un procedimiento correcto, solo que es un procedimiento mucho más extenso. Una forma bien práctica es sumamos todos esos porcentajes, el porcentaje restante es lo que va a ser para uso personal, en este caso del padre de familia. Y después ya solo calculamos sobre el sueldo total a cuánto equivale el porcentaje y ya obtenemos la respuesta. Y por último nos dicen para el inciso C, cuánto tendría que vender si él quiere obtener una comisión de 1,500, ¿verdad? Entonces acá para C, cuánto debe vender para obtener
1.500 de comisión. Ahí está. Eso sería mi paso 1. Paso 2, ¿verdad? Formular un plan o estrategia. Aquí simplemente vamos a escribir que vamos a utilizar la estrategia de, puede ser en este caso, razones, proporciones o porcentajes. Pueden escribir cualquier, en este caso pueden colocar eso o pueden colocar solo porcentajes. Es válido, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro paso 2. Vamos con nuestro paso 3. ¿Qué tendríamos que incluir en el paso 3? Aquí en este caso es llevar a cabo, vamos a escribirlo en mayúscula, el plan o estrategia. Ahí ya tenemos prácticamente el paso 3. Y aquí de una vez fui colocando los datos que nos van a servir. Mira, pues, por ejemplo, vamos a ir abreviando. Sueldo base le vamos a colocar SB. El sueldo base de 1.750, ¿verdad? Y las comisiones, vamos a colocarle aquí com, es del 2%. 2% lo puedo utilizar de esta manera o lo puedo utilizar, ay Dios, aquí puse 0.5, de esta manera. Ahí tenemos la comisión. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta me dice que en este caso queremos calcular cuánto va a ganar al mes, pero ese sueldo mensual debe incluir el sueldo base más la comisión. Entonces aquí debo tener yo aquí su sueldo mensual. Vamos a colocar aquí sueldo total, ¿no? ST, va a ser igual al salario base más, en este caso, la comisión sobre ventas. Y aquí ya tenemos algunos datos. Por ejemplo, me dicen también que él vendió ese mes 45.500, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar ventas. Ventas es igual a 45.500. Esas son sus ventas del mes. Bueno, entonces, ¿qué debo calcular? Entonces aquí calculamos el 2%. ¿Cómo calculo yo el 2%? Bueno, lo voy a ir escribiendo todo. Si 45.000 es equivalente al 2%, ¿verdad? ¿A cuánto? Perdón, aquí es al 100%. 45.000 es equivalente al 100%. Entonces, el 2% no sé yo a cuánto equivale. Aquí va la X. Ahí está mi regla de 3. Entonces, X va a ser igual. Y aquí debo venir yo y multiplicar 45.000 por 2 dividido 100, ¿verdad? Voy a quitarle en este caso el signo de porcentaje. Ah, bueno, aquí ya me lo dejó con el signo de porcentaje. Vamos a cambiar el formato. Si no me va a cambiar el... Miren, si se dan cuenta, aquí ya me lo dejó como 0.02 como porcentaje propiamente. Tenemos que tener cuidado cuando usemos Excel. Entonces aquí voy a hacer una multiplicación, ¿verdad? Una fórmula, miren pues. Igual, y tengo que multiplicar esto por esto dividido esto. Esa es una forma, 900. Otra forma de calcularlo es esto por prácticamente el 2 sería equivalente a 0.02. Sería esto. Da lo mismo. Entonces aquí tengo dos formas de calcular el 2% sobre los 45.000. Entonces él prácticamente tiene 900 de comisiones sobre ventas. Entonces ahora aplico la fórmula que está aquí. Su salario total va a ser igual al sueldo base, ¿verdad? Que son 1.750 más los 900, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocarlo de esta manera. Esto
más esto. Me da el salario, en este caso de ese mes, que es de 2,650. Ahí ya tendremos resuelto el inciso A. Listo. Son 910. No me había fijado que le coloqué solo 45,000. Ahí estamos. 45,500 y 1,750 sueldo base. Ahí está, 910. Son 2,660 de salario mensual. Este es su salario del mes, ¿verdad? Ese es mi inciso A. Ahí ya tengo prácticamente la respuesta. Para el inciso B. El inciso B en este caso me dice cuánto le queda para gastos personales, ¿verdad? Y aquí hay una serie de gastos que puedo sumar. Yo aquí, por ejemplo, tengo, dice 10% de alquiler. Entonces voy a colocar aquí alquiler 10%. Solo voy a colocar el 10. Lo voy a colocar sin valores numéricos normales. Me están diciendo que 15% es de agua y luz. Agua y luz, 15%. Me están diciendo también que el 50% es de alimentación. Muy bien. Alimentación, 50%. Y hay un 12% que es de gasto familiar. Bueno, entonces, gasto familiar, 12%. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vean qué va a pasar ahí. Voy a correr esto un poquito. Listo. Lo que tenemos que hacer ahí es sumar los gastos, ¿verdad? Total gastos. Y hacemos una suma. Vamos a usar la autosuma esta. Ahí está. ¿Cuánto es? 87% prácticamente. A eso equivalen los gastos del mes. Entonces, para obtener el porcentaje para sus gastos personales, tendría que ser, ¿verdad? Al 100 debo restarle el 87. Entonces, 13%, este sería, es el porcentaje para gastos personales. Sin embargo, no me están preguntando cuál es el porcentaje, me están diciendo cuánto le queda para uso personal. Entonces, ahí hace referencia al dinero. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuál es su salario del mes? 2,660. Esto equivale al 100%, ¿verdad? Y el 13% yo desconozco a cuánto equivale y aplico mi fórmula. X es igual, y podemos hacer la multiplicación aquí otra vez. Puedo hacer esto, 2,660, ¿verdad? Ay, aquí me faltó el igual. Paréntesis, 2,660 por 13 dividido 100. Esta es la forma larga, digámoslo. Y también puedo hacer esto. Esto por 0,13. Y me da lo mismo. ¿Cuánto le queda para gastos personales? Entonces, gastos personales son 345,80. Esto es lo que le queda para gastos personales. Y ahí tenemos resuelto el segundo inciso. La pregunta número 3. Esta me tocaría, ¿no? La pregunta número 3 me dice cuánto debe vender para obtener 1,500 de comisión. Fíjense, 1,500 de comisión. 1,500 es lo que él quiere ganar de comisión. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje de comisión? 2%. Entonces, 1,500 es equivalente a 2%, ¿sí? Aquí. Por lo tanto, el 100% yo desconozco a cuánto equivale. Entonces, ahora la regla de 3 está invertida, si se dan cuenta. Ahí está. ¿Cómo queda esto?
Bueno, entonces esto vamos a resolverlo de esta manera. X es igual. Me voy a colocar aquí igual. Esto por esto dividido 2. 1500 por 100 dividido 2. Y ahí está. Él tiene que venir y tiene que vender 75,000 quetzales. O sea que ventas del mes para obtener el 2%. Bueno, para obtener aquí 1500 de comisión. Eso es lo que tiene que vender, 75,000 quetzales. Y ahí ya tenemos prácticamente las respuestas de las 3 preguntas que me planteaban en el problema. Como no tengo mucho espacio aquí por el paso 3, voy a trabajar aquí el paso 4. Revisar y comprobar. Si ustedes se recuerdan, para revisar y comprobar en este caso una proporciones como estas, lo que tengo que hacer es dividir. Fíjense. Aquí lo que hacemos es que venimos y dividimos. Voy a empezar con esta de... Bueno, como son varias, son 3 preguntas en este caso. La primera pregunta estaba en función prácticamente de su salario total, ¿verdad? Pero resulta que tuvimos que obtener a cuánto equivalía el 2% por las ventas obtenidas. Entonces, primero debemos comprobar esta regla de 3. Para comprobar esa regla de 3, nosotros tenemos que venir y hacer esto. El 45,500 debemos dividirlo entre 100. El valor que nos dé ahí, ese valor debe ser igual a dividir, en este caso, el 910 entre 2. Tiene que darnos valores iguales. Si los valores dan lo mismo, entonces ahí podemos decir que son equivalentes o si se cumple la igualdad dentro de esas proporciones. Entonces lo vamos a hacer aquí con Excel. 45,000 dividido 100. Esto nos da 455. Y lo mismo vuelvo a hacer. 910, que sería esto, dividido 2. Me da 455. Se cumple, ¿verdad? Entonces, si estos valores son iguales, quiere decir que nuestra regla de 3 en cuanto a porcentajes está bien planteada. Se supone que mi sueldo base es de 1,750. Debemos comprobar ya sea que me dé la comisión del 910 o que me dé el sueldo base en base al total. Si realizamos una suma para obtener el sueldo total, entonces yo puedo decir que si la persona gana 2,660 y le resto en este caso los 910 de la comisión, esto debe ser igual ¿a cuánto? Debería ser igual a al salario base. Ahí está. Entonces ya comprobé que la suma original a la hora de restarla, recuerden que la resta es la comprobación de la suma. Entonces esto me da el mismo salario base. Ahí ya comprobé. Esto es la comprobación del inciso A. Para el inciso B son porcentajes. Aquí como hay una regla de 3, simplemente compruebo la regla de 3. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a hacer lo mismo. Tengo que dividir el 2,660 entre 100 y tengo que dividir el 345,8 entre 13 y eso me debe dar el mismo resultado. Entonces voy a venir yo y voy a dividir 2,660 en este caso entre 100 me da 26,6 y debo dividir el 345 entre 13 y me da el mismo resultado. Ahí vuelvo a comprobar la otra regla de 3 o la otra proporción. Y ya solo me falta comprobar una proporción más, que es esta.
Y para comprobar esa proporción es el 1500 dividido 2. Y acá debo dividir el 75.000 entre 100. Y me debería dar lo mismo, ¿verdad? Igual acá, vamos a ver, el 1500 entre 2 y el 75.000 entre 100. Y ahí está, ya tengo mis comprobaciones. Por lo tanto, ya solo hago una pequeña descripción, ¿verdad? El sueldo del padre de familia es de 2.660, ¿verdad? El porcentaje para sus gastos personales es del 13%. Puedo escribirlo. Equivalente a 345.8 quetzales. Y el otro, acá, para poder obtener 1.500 quetzales en comisiones, debe vender 75.000 quetzales. Y ahí está, miren. Allá aplicamos revisar y comprobar y la descripción de las respuestas. Entonces recuerden, para poder comprobar una proporción, se dividen los valores. Los dos valores de arriba y los dos valores de abajo. Los dos valores de arriba, en este caso 1500 dividido 2, y aquí sería la respuesta dividido 100. 75.000 dividido 100. Por eso se los dejé expresados aquí, para que ustedes vieran qué datos dividí de cada una de las proporciones. Y con eso resolvemos el ejercicio aplicando, y lo voy a marcar todo, aplicando prácticamente los 4 pasos de Paul ya. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Veamos qué dice el ejercicio número 2. Aquí nos plantean algo distinto y aplica también razones, ¿sí? Dice, en una empresa el 58% de los trabajadores o de trabajadores lleva almuerzo de su casa. El 32% lo compra en ventas cercanas al lugar de trabajo y el resto se dirige a almorzar a su casa. Si 55 son las personas que van a almorzar a su casa, nos plantean las siguientes preguntas. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Si el número de mujeres y hombres de los trabajadores que van a almorzar a su casa está dado por la razón de 2 a 3, nos hacen la segunda pregunta. ¿Cuántos o cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Aquí hay un dato importante que debemos nosotros entender. Aquí nos dan una razón. Dice, si el número de mujeres y hombres de los trabajadores que van a almorzar a su casa está dado por la razón de 2 a 3, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Debo ver bien qué me plantea el problema en cuanto a quién va primero. Primero mencionan a las mujeres y luego a los hombres, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Me está diciendo que por cada 2 mujeres hay 3 hombres. ¿Se recuerdan que las razones se leen 2 es a 3? Es decir, por cada 2 mujeres hay 3 hombres. No me debo equivocar en cuanto al orden. Eso es muy importante porque si yo lo interpreto al revés, no es lo mismo decir por cada 2 mujeres hay 3 hombres que decir que por cada 2 hombres hay 3 mujeres. Eso va a hacer que sus respuestas cambien rotundamente. Debo tener cuidado con eso, ¿sí? A la hora de interpretarlo. Debo seguir el orden de acuerdo a lo que me están planteando en el problema. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Empecemos a obtener la información, que eso es muy importante. Entonces vuelvo a plantear los mismos pasos de la hoja 1. Voy a copiar esta hoja para reutilizarla.
Voy a borrar esto. Aquí el paso 2 lo voy a dejar. Voy a borrar esto. Esto también lo vamos a borrar. Y voy a borrar esto. Ahí estamos. Vamos a quitar el relleno. Ahí estamos. Bueno, 58% llevan almuerzo, ¿verdad? Después el otro dato era 32% lo compran. Aquí. 32% compran almuerzo. Y después me dice el problema que el resto se dirigen a almorzar a su casa. Si 55 son las personas que se dirigen a almorzar a su casa, es el otro dato, ¿verdad? Aquí me dice que 55 personas almuerzan en su casa. Pero ahí ya tenemos un dato. Resulta que si yo sumo el 58 y el 32, da 90, como decía Oseas, es correcto. Por lo tanto, ese 10% faltante es equivalente a las 55 personas. Y ahí ya tengo un dato muy importante para resolver el problema. Muy bien. De ahí me plantean las preguntas. En este caso, ¿cuántos empleados tiene la empresa? ¿Verdad? Aquí, ¿cuántos empleados tiene la empresa? Y me dan una razón. La razón de 2 a 3, ¿verdad? Por cada 2 mujeres hay 3 hombres, según lo que dice el problema. Y me preguntan también cuántos son mujeres y cuántos en este caso son hombres de las personas que van en este caso a almorzar a su casa. Eso es lo que me están preguntando, ¿verdad? Vamos a ver si hay otra pregunta. Ya no hay más. Entonces ahí ya tengo toda la información para el paso 1 de comprender el problema. El paso 2, pues ya sabemos que colocamos proporciones o porcentajes. Y el paso 3, pues ahí debemos llevar a cabo todo el procedimiento. Entonces ya tenemos estos datos. Sabemos que 58% llevan almuerzo. 32% en este caso prácticamente son los que compran almuerzo. Eso equivale a un 90%, ¿sí? Entonces yo aquí puedo decir que 55 personas equivale al 10%, ¿verdad? Ahí ya lo tengo. Entonces, para obtener la respuesta a la pregunta A, ¿cuántos empleados tiene la empresa, verdad? Esa es la primera pregunta. Pues lo que tengo que hacer ahí es simple. Si yo sé que 55 personas equivalen al 10%, ¿a cuánto equivale el 100%? Entonces lo hago de esta manera. Entonces aquí puedo decir que X va a ser igual, y lo hago de esta manera. 55 por 100 dividido 10. Y entonces allá tengo el total. Si se dan cuenta ustedes, me da un total de... Vamos a aumentar un poco el zoom. Demasiado. Vamos a ver ahí. Ahí está. Si se dan cuenta ustedes, hay 550 empleados prácticamente. Ahí ya respondimos la primera pregunta. Y lo hicimos de una forma bien sencilla. No nos tuvimos que complicar para poderlo hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a la pregunta B. Para la pregunta B, me dicen que hay una razón, ¿verdad? La razón es de 2 a 3. Vamos a colocar aquí 2 y 3. El 2 representa a las mujeres. Vamos a colocarle una M y el 3 representa a los hombres. Por cada 2 mujeres hay 3 hombres. Entonces me dicen cuántas son mujeres y cuántos son hombres, pero de las personas, ¿verdad? Que van a almorzar a su casa.
no del total. Debemos tener cuidado con eso. Si no interpretamos bien lo que nos plantea el problema, podemos equivocarnos, ¿verdad? Entonces acá, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí debo trabajar con diferentes pasos. Paso 1, ¿sí? Sumamos los valores de la razón. Es decir, 2 más 3. Esto es equivalente a 5. Ese es el paso 1. Paso 2. Debemos encontrar los porcentajes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí yo puedo expresarlo de esta manera. 5 es equivalente al 100%. Y 3, no sé yo a qué porcentaje equivale. De esa manera encuentro el porcentaje sobre los 5, que es el total en cuanto a la suma de los dos valores de la razón. Entonces aquí voy a colocar yo. X es igual y vuelvo a hacer el procedimiento. Sería este por 100 dividido 5. Y me da 60%. Y el 60% lo representan los hombres. Entonces el 40% lo representan las mujeres. Y ahí ya tengo los porcentajes. Si ustedes se dan cuenta, es bien sencillo. Ahí ya tengo los porcentajes. ¿Por qué necesito los porcentajes? Porque así puedo hacer el cálculo sobre el total, ¿verdad? Bueno, ahora vean, pues, teniendo esto, teniendo los porcentajes, y yo sé que 55 son las personas que van a su casa, entonces yo voy a trabajar con el paso 3. Paso 3. Calculamos la cantidad de personas de acuerdo a los porcentajes obtenidos y al número. En este caso, bueno, vamos a colocarle así, solo los porcentajes obtenidos. Voy a modificar esto, calculamos la cantidad de personas que van a almorzar a su casa de acuerdo a los porcentajes obtenidos. Esto es si son hombres o si son mujeres. Fíjense bien, pues. Entonces aquí voy a tener que hacer esto. 55 es equivalente al 100%, ¿sí? Ese es el total de personas que van a almorzar a su casa. En este momento es el 100%. Y el 60% yo desconozco a cuánto equivale. Así de sencillo. Ahí ya tengo mi regla de 3. Vamos a centrar esto para que se vea bien. Entonces simplemente lo vamos a multiplicar. X es igual. Solo vamos a reducir un poquito el tamaño acá de las celdas. X es igual y yo puedo colocar esto. Multiplico 55 por 60 dividido 100. Y ahí ya lo obtengo, el 33. Ahora, puedo venir y hacer trabajar otra regla de 3 para obtener el de las mujeres. Puedo copiar esto. O simplemente lo resto. Aquí puedo colocar 40. Entonces lo bueno de Excel, miren, podemos copiar la fórmula y ya nos da el resultado. Ahí está, 22. Entonces 22 son mujeres. Y ya obtenemos el dato. Aquí lo trabajé como porcentaje, pero si ya tenía cuántos eran los hombres, simplemente también se lo restaba el 55 y obtenía la cantidad de mujeres. Y ahí ya tenemos prácticamente el resultado. 33 hombres y 22 mujeres. Esa es la respuesta que necesitamos para resolver el inciso 2. Bueno, ahora vean pues. Ahora para revisar y comprobar. Para poder revisar y comprobar
una proporción, ya les dije, simplemente voy a venir y voy a dividir 55 entre 10, así horizontal, si se dan cuenta, y el 550 entre 100. Y si me da los mismos valores, quiere decir que mi proporción es correcta, por lo tanto mi regla de 3 está bien planteada. Aquí 550 dividido 100 y me da lo mismo para el inciso A. Y el inciso B, pues el inciso B aplicó tres reglas de 3, pero puedo aplicarlo a 2, porque la tercera también puede ser en función de una resta. Entonces aquí sería el 5 dividido 100, por ejemplo, y el 60 dividido 3. Y estos deberían coincidir también, ¿verdad? El 5 dividido 100 que tengo acá y el 3 dividido 60. Y me da lo mismo. Puedo aplicar la misma regla para esta regla de acá, 55 dividido 100. Y el otro, en este caso, sería 33 dividido, que este fue el resultado, 60. Y me debería dar el mismo resultado a la hora de dividirlo. Entonces veamos. Ya se dieron cuenta cuál es la división. Es horizontal. El 55, que es equivalente al 100%. Y acá tendría que ser el valor X que me dio, que es 33, dividido el equivalente a su porcentaje, 60. Y da lo mismo. Ahora, para comprobar una razón, porque esta es una razón de 2 a 3, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes que la razón, les he dicho yo que es una división, es decir, 2 dividido 3. Esa es la razón, 2 dividido 3. Al colocar 2.3 estoy representando la razón. Y el resultado de la razón es la división que existe entre esos dos. Yo le voy a decir aquí 2 dividido 3. Y me da 0.67. Y debo ver si con sus porcentajes me da lo mismo. Y sus porcentajes son 60 y 40. Entonces tendría que ser 40 dividido 60. Entonces acá, esto va a ser igual al 40. Voy a dividir esto entre el 60. Y si se dan cuenta, me da lo mismo. Por eso les decía yo en la clase anterior. Una razón pues puede ser aplicada ya sea con los valores numéricos que me dan o con los porcentajes. A la hora de dividirlos deben coincidir en cuanto al resultado. Y esa es la forma en que yo compruebo una razón. Los valores numéricos y sus equivalentes en porcentajes, si me dan lo mismo, pues yo ya sé que hice bien el procedimiento. Entonces ahora coloco aquí, ¿verdad? La cantidad de empleados de la empresa es de 550. Y aquí voy a colocar una razón de 2 a 3 es equivalente a, y voy a colocar 33 hombres, 22 mujeres. Y ahí ya tengo las respuestas para ese segundo problema. Si ustedes se dan cuenta, es bien sencillo, pero sí deben practicarlo.